Buenos días, mi nombre es Carlos Emiliano Flores y junto a mis compañeros les presentaremos este documental donde hablaremos acerca de los argumentos a favor y en contra del aborto, ventajas y desventajas que este tiene y lo que puede causar psicológicamente a una mujer. Para empezar, hay que definir qué es el aborto. El aborto es un tema muy controversial en la sociedad debido a las opiniones divididas que este genera, ya que este representa para muchos la muerte de un ser que ni siquiera tiene la oportunidad de defenderse. Para otros representa el derecho de una mujer por terminar su embarazo en un lugar donde no peligre su vida. Para los adolescentes, un embarazo no deseado se da por la mala información y poca educación que les pueden enseñar en la escuela o en casa, teniendo como consecuencia la difícil decisión de tener al bebé o abortar. Para personas adultas, este pasa por un descuido o irresponsabilidad por parte de la pareja. Cuando se confirma el embarazo, el bebé no es deseado, la mujer tiene la última palabra para decidir si continuar con este o abortar. Esto es una decisión muy difícil, ya que trae consigo muchas cosas a considerar, como si el bebé estará bien alimentado, si la maternidad interrumpirá sus planes indefinidamente, si será suficientemente madura para criar un niño. ¿Qué lados hay en el aborto? En el tema del aborto, la sociedad se divide en dos lados: los que apoyan el aborto y buscan que el aborto sea legal, que las mujeres no sean juzgadas por decidir abortar, que las mujeres no peligren por abortar en lugares clandestinos. En el otro lado, los que se oponen al aborto buscan que este siga siendo legal, y ilegal, ya que están matando a un niño indefenso, un niño que siquiera tiene la culpa de haber sido procreado. Hay varios países, como Estados Unidos o Canadá, donde el aborto es legal. También hay casos como México, donde en varios de sus estados se puede abortar legalmente, si el embarazo fue por una violación o donde hay riesgo de morir, etc. Hay otros países donde el aborto se mantiene de forma ilegal, como el Caribe, Haití y Nicaragua. Las consecuencias que puede dejar el aborto en la mujer después de llevar a cabo el procedimiento son tanto físicas como psicológicas. Las consecuencias físicas que puede tener la mujer después de hacer el aborto pueden ir perder la posibilidad de tener otro hijo. Las consecuencias que también puede causar emocionalmente van desde depresión, ansiedad, aunque algunas personas sienten un alivio al tener un aborto. Otra consecuencia puede ser la posible depresión que le puede dar a una mujer después de abortar. Esta puede ser provocada por varias razones como el arrepentimiento, falta de apoyo, etc. Los abortos clandestinos. Estos se dan porque la mujer decide no seguir con el embarazo, pero al no ser legal el aborto, decide ir a un lugar como estos. La consecuencia de los abortos clandestinos puede ser la muerte, ya que son llevadas a un lugar donde no se tiene la seguridad que te ofrece un hospital, como médicos calificados y buen equipo. A continuación, haremos una pequeña entrevista a la doctora Judith Angélica Hernández Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la doctora Judith Angélica Hernández Méndez. Bueno, comencemos. Para usted, ¿qué es el aborto? Para mí, el aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de las 20 semanas, contando desde el primer día de la menstruación normal, o expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. Ok. ¿Usted está a favor o en contra del aborto? Desde mi punto de vista, yo estoy en contra del aborto, ¿Por qué? porque creo que no tenemos el derecho de privar de la vida a un ser inocente que Dios creó. A ver, vamos a escuchar. ¿Cuántas clases hay de aborto? Hay dos tipos de abortos, el aborto espontáneo y el aborto inducido. Y a su vez el aborto inducido se divide en terapéutico e indirecto. El aborto espontáneo es la interrupción del embarazo que no es provocada intencionalmente. Cerca del 8 al 20% de las mujeres embarazadas experimentan una pérdida esporádica de la gestación o un aborto espontáneo. Entre los factores de riesgo para que se produzca un aborto espontáneo intervienen varias. ¿Cuáles son ellas? Puede ser la edad materna, alteraciones cromosómicas, alteraciones anatómicas o del útero, infecciones y alteraciones en la coagulación.
El aborto inducido es aquel en el que con el consentimiento de la madre o la pareja se realiza una interrupción voluntaria del embarazo. Este se divide, como ya lo habíamos mencionado, en aborto terapéutico o aborto indirecto. El aborto terapéutico es el que se realiza por razones médicas, como cuando la salud de la madre está comprometida o corre riesgo su vida. Y el aborto indirecto es cuando se produce la muerte del producto en una intervención médica para salvar la vida de la madre o porque la vitalidad del producto no es compatible con la vida. Si existe un ser humano desde la fecundación, ¿por qué los científicos se refieren a él con términos como cigoto, mórula, blastocito, embrión o feto? Son los términos que se le dan según la etapa de desarrollo y formación en la que se encuentran las células hasta que se forma el producto. ¿Qué riesgos se pueden sufrir si se practica un aborto? Lo primero que debemos de saber es que en cualquier cirugía, desde pequeña que sea, se puede producir un riesgo. Entre los riesgos que corremos en el aborto hay muchos factores que lo pueden desencadenar. Entre ellos el tipo de aborto, el tiempo de gestación o la semana de gestación en la que se realiza el aborto, el tipo de anestesia, los medicamentos que se utilizan y el tipo de cirugía. En este caso pueden haber muchos factores. Puede haber una infección por haber quedado restos de tejido, coágulos de sangre en el útero. También pueden haber sangrados excesivos o abundantes al tocar alguna arteria. También puede haber una lesión del útero u otros órganos adyacentes. Reacciones alérgicas a medicamentos o a la misma anestesia. ¿Y el aborto provoca esterilidad? Claro, un aborto puede provocar esterilidad, dependiendo los riesgos que se tengan en el momento de la cirugía. Pueden haber complicaciones graves como lesiones al útero o a órganos que probablemente puedan provocar una esterilidad. Y por último, ¿cuántas veces se puede abortar? No hay un número definido para abortar. Ello depende de si en el primer aborto se sufre alguna lesión o complicación que impidan a la mujer volver a embarazarse. Cabe destacar que entre más números de abortos, mayor es el riesgo que puede sufrir la madre. Muchas gracias por la entrevista. De nada. Argumentos a favor del aborto. Para empezar, todas las células de un ser humano adulto provienen de una sola célula original llamada cigoto, que resulta de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. El cigoto es el primer estado del desarrollo de un nuevo ser humano, desarrollo que está determinado por el código genético del cigoto, código que se activa a partir del momento de la fecundación. Vamos con el segundo argumento. Alrededor de 30 horas después de la fecundación ocurre la primera división del cigoto, que genera las dos primeras células llamadas blastómeros, cada una con 46 cromosomas. Cada blastómero tiene la capacidad de reprogramarse y originar un ser humano completo, que es lo que ocurre en el caso de los gemelos monocigóticos, o sea que son idénticos. El tercer argumento es que al séptimo día, después de la fecundación, el embrión se anida en el útero y comienza la producción de hormonas que permiten detectar la presencia de un embarazo. Esto es lo que hace que algunos definan embarazo a partir de la implantación. Si bien esta fue una decisión política para que no hubiese objeciones al desarrollo y uso de métodos anticonceptivos que actuasen antes de la implantación o las manipulaciones reproductivas de la tecnología. Por último, no existe consenso respecto al momento en el que el embrión adquiere su condición del ser humano,
susceptible por tanto el mismo respeto que otros exigen por sí mismos. Fecundación, implantación, inicio del desarrollo del sistema nervioso, inicio de la posibilidad de tener dolor, nacimiento, son diferentes concepciones para la aceptación de la humanidad de un ser humano. De hecho, recientemente se han propuesto que se pueda matar a los recién nacidos portadores de una malformación congénita grave no diagnosticada in útero. Hola, comenzaré con los argumentos en contra del aborto. Uno de ellos que se menciona en la comunidad es el aborto por la libertad y los derechos de la mujer. El argumento central que sostiene el aborto es el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, aun cuando se admita más reservada que públicamente. Bueno, una de las máximas injusticias que amparan las leyes del aborto en el mundo es degradar a una segunda categoría la existencia de un individuo de la especie humana por solo el hecho de que su supervivencia depende de la madre. Ella es efectivamente dueña de su cuerpo, pero su propiedad no se extiende al territorio corporal de otra persona. La libertad de hombres y mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva no está en cuestión, sino hasta el momento en que su ejercicio anula la libertad y la dignidad de otro. Otro argumento en contra del aborto es: quien no ha nacido no es persona. Los defensores del aborto han resuelto una forma simple y categórica de desconocer la vida y los derechos de un ser humano en gestación, negar su condición de persona. Más allá de miles de páginas que han escrito científicos, filósofos y juristas para demostrar el inicio biológico, constitucional y social de la persona. Pues esto es muy malo, que crean que un bebé o que está aún en su desarrollo, crean que aún no es una persona, un ser humano, pero esto no es cierto, porque todos pasamos por el mismo proceso. Todas las personas pues estamos en el útero de la mamá, nos desarrollamos, a los 9 meses nacemos y así, todos pasamos por lo mismo. Y bueno, el aborto para salvar la vida de la madre. Este argumento dice: la prohibición del aborto no ha impedido ni antes ni ahora que los médicos practiquen de manera legal y abierta las terapias necesarias para salvar la vida de la madre. El aborto está definido como una acción que busca impedir que un embrión o feto continúe con su desarrollo intrauterino. Categoría en la que no caben los tratamientos que, practicados con otro objetivo, pueden generar la interrupción de un embarazo. Todos los médicos a quienes se han consultado sobre el punto han sido categóricos. A ninguna mujer con riesgo de muerte se le niega en cualquier país el tratamiento adecuado para salvar la vida de ella misma, aun cuando si por causa de su aplicación se interrumpa un embarazo. Bueno, otro argumento es: los ricos se hacen abortos seguros. El argumento que le costó el cargo a la ex ministra Molina, pues va diciendo que la pobreza no se coincide con la profundidad del origen y reconocimiento de la vida humana. Con dinero puede accederse a numerosos otros bienes. Eso pues, por el dinero, ¿no? Más que nada están diciendo. Otro argumento es:
Aborto para compensar una violación. Nadie es indiferente ante un delito que atropella de la manera más brutal de la intimidad de una mujer, mediante la repulsión que nos genera imaginar la violación de una hija, con la misma delicadeza que reconocemos en esa niña o mujer, a una víctima que necesitaba apoyo muy especial. Un delito deleznable debe justificar la interrupción de una vida, porque a menudo se preguntan que quedan con la sensación de que el gobierno legaliza el aborto por violación, pero es una persecución penal sin tregua contra el violador. Otro argumento es el rechazo al aborto es un tema religioso. Hace unos años, un religioso explicó de manera extraordinaria y respetuosa lo equivocado de este argumento. En una carta que él publicó, dice que la Iglesia, a título de supuesta poseedora de una verdad absoluta, pretendiera forjar un dogma acerca del aborto y tratara de imponerlo autoritariamente a quienes no reconocen su soberanía ni creen en la verdad que profesa, como se oye decir. Es un modo de pensar demasiado tosco, o más bien odioso. Es montar una ideología y atribuírsela a otro para sustentar la propia. Nada más como contraria, una ideología a caballo de otra. Que la primera fabrica a su gusto resulta un espectáculo carnavalesco. Y bueno, estos son algunos argumentos en contra del aborto.